La herencia perdida. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y el corazón humano. Hoy les voy a contar una historia que ocurrió hace más de 100 años, pero que aún resuena en nuestros días con su mensaje de dignidad, amor y superación. Es la historia de Rosa, una mujer que descubrió que a veces perdemos todo para encontrar nuestra verdadera fuerza. ¿Desde dónde están viendo este video? Déjenme en los comentarios su ciudad. Quiero saber cuántos corazones latinoamericanos están unidos en esta narrativa. Y no se olviden de suscribirse al canal y dejar su like. Su energía hace toda la diferencia para que más historias como esta lleguen hasta ustedes. Ahora cierren los ojos por un momento y viajen conmigo hasta Chacho 1907, Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Una época donde las montañas guardaban secretos entre sus piedras preciosas y los corazones de las personas eran tan profundos como las minas que cortaban la tierra. El olor a cera derretida impregnaba el aire quieto de la casa en la Rúa da Quitanda, mezclándose con el aroma de las especias que aún persistía en los cuartos vacíos. Rosa Damasceno ajustaba por última vez la colcha bordada sobre el cuerpo inmóvil de su marido, sus dedos temblando como hojas de otoño al viento frío de la mañana minera. 40 años de vida, 17 de matrimonio, y ahora el silencio más profundo que jamás hubiera experimentado. Antonio yacía allí, el rostro sereno finalmente libre de la fiebre que lo consumió en 8 días terribles, como si llevara consigo un secreto que no pudo confesar. Las mujeres del vecindario susurraban plegarias y condolencias, pero Rosa las escuchaba como si vinieran de muy lejos. Su mirada recorría la casa modesta, muebles sencillos, paredes encaladas, el oratorio en el rincón de la sala donde Santa Rita de Casia la observaba con sus ojos pintados de compasión infinita. El doctor Benedito Carvalho, hombre delgado y de anteojos redondos, se acercó a ella después del velorio, cuando los últimos visitantes se despidieron. Llevaba una carpeta de cuero gastado y una expresión solemne que Rosa no lograba descifrar. «Señora Rosa, necesito hablarle sobre un asunto delicado». Su voz era suave como el murmullo de aguas distantes. Ella asintió en silencio, enjugándose las lágrimas con un pañuelo bordado que Antonio le había regalado en el primer aniversario de su boda. Su esposo, él poseía una propiedad rural, 20 alqueires cerca del poblado de Mendana. Las palabras del abogado resonaron en el aire como piedras arrojadas en un pozo profundo. Rosa sintió que el mundo se inclinaba levemente, como si la tierra bajo sus pies ya no fuera sólida. ¿Cómo era posible? Antonio nunca había mencionado tierra alguna. 10 días habían pasado desde el entierro. Rosa había vendido todo, cada pieza de tela del almacén, cada saco de especias, cada recuerdo material de su vida con Antonio. Las monedas tintinearon en su bolsa de tela como lágrimas secas, suficientes apenas para saldar las deudas y costear el viaje. La carreta de Sebastián, el arriero, se balanceaba por los caminos pedregosos que serpenteaban entre cerros cubiertos de vegetación. 4 días de jornada hasta Mendana, 120 kilómetros de tierra roja y cielo infinito. Rosa observaba el paisaje cambiar gradualmente, las casas de piedra de diamantina dando lugar a chozas de adobe, el movimiento de los buscadores de oro transformándose en el ritmo pausado del interior más profundo. Sus dedos acariciaban la escritura que el doctor Benedito le había entregado. El papel amarillento hablaba de una propiedad comprada por Antonio en 1901, 6 años atrás. 6 años de silencio, sobre 20 alqueires de tierra, una vida paralela que ella desconocía completamente. El poblado de Mendana surgió al final de la tarde del 4.º día como un espejismo entre los cerros. Pequeño, con sus 180 habitantes, una iglesia encalada de blanco en el centro de la plaza y casas esparcidas como semillas por el valle. Rosa respiró hondo el aire cargado de polvo y esperanza. La propiedad quedaba a 2 leguas del poblado. Cuando finalmente la avistaron, el corazón de Rosa dio un salto. Una casa de madera y piedra, robusta y acogedora, rodeada por un huerto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y en lo alto de una pequeña colina, una capillita blanca que brillaba como perla contra el cielo púrpura del atardecer. Antonio, ¿qué mundo secreto construiste aquí? La puerta de la casa se abrió antes de que Rosa pudiera golpear. Una mujer de alrededor de 30 años apareció en el umbral,
el rostro marcado por una belleza salvaje y ojos que brillaban con una luz peligrosa. En brazos, cargaba un bebé que no debía tener más que algunos meses. «Tú debes ser Rosa». La voz de ella cortó el aire como navaja. «Yo soy María de los Dolores, y esta es mi casa». El mundo pareció detenerse alrededor de Rosa. El viento dejó de soplar entre los árboles frutales, los pájaros se callaron, incluso el bebé permanecía en silencio absoluto. «¿Su casa?», Rosa logró murmurar, la escritura temblando en sus manos. «María de los Dolores, Río», un sonido amargo como hierba seca. «Fui amante de Antonio durante 6 años. Este es su hijo». Levantó al bebé como si fuera una prueba irrefutable. «Y esta propiedad me pertenece desde hace 4 años. Tengo los documentos». Sacó de un cajón cercano una escritura que parecía más nueva, mejor cuidada que la de Rosa. Las letras danzaban ante los ojos de la viuda como serpientes en el papel amarillento. «No tienes derecho alguno aquí», María continuó, la voz ganando fuerza. «Antonio me contó sobre ti, la esposa estéril que tuvo que soportar por obligación social. Pero su amor verdadero estaba aquí, conmigo y con nuestro hijo». Rosa sintió como si cada palabra fuera un puñal. No por el dolor de la traición, algo dentro de ella susurraba que aquello no podía ser verdad, sino por la crueldad calculada de la situación. Retrocedió lentamente, como animal herido, hasta la carreta donde Sebastián esperaba en silencio respetuoso. «Busca la pensión de doña Jacinta», María gritó cuando Rosa se alejaba. «Y mañana mismo deja Mendaña. Esta tierra no es lugar para fantasmas del pasado. ¿Cómo puede un corazón romperse tantas veces en tan pocos días?» La pensión de doña Jacinta olía a café fuerte y nostalgia. Era una construcción sencilla de 2 pisos, con cuartos pequeños y paredes que parecían guardar las historias de todos los viajeros que allí pasaron. Rosa ocupó una habitación al fondo, donde el ruido de la calle no llegaba y podía llorar en paz. 3 semanas pasaron como niebla densa. Rosa buscó al delegado Otavio Santos, hombre gordo y de bigote grisáceo que la recibió con cortesía fingida. Cuando mencionó a María de los Dolores y al coronel Firmino Borges, tío de la muchacha, según había descubierto, el delegado cambió completamente de postura. «Señora Rosa, mejor que olvide esta historia y regrese a Diamantina», dijo evitando su mirada. «Ciertas personas tienen protección por aquí, ¿entiende?». En el segundo intento de conversar con María de los Dolores, Rosa sintió un sabor extraño en el café que le ofrecieron. Su estómago se retorció durante toda la noche y doña Jacinta la cuidó con tés y rezos, susurrando que aquello no era enfermedad natural. Fue en una tarde de cielo cargado de lluvia que Juan Ribeiro apareció en la pensión. Era un hombre de 43 años, rostro marcado por el sol y el trabajo, pero ojos gentiles que contrastaban con las manos callosas. Viudo desde hacía 5 años, dueño de una finca vecina a la propiedad de Antonio. «Señora Rosa», dijo él quitándose el sombrero en una cortesía antigua, «escuché sobre su situación. Tal vez pueda ayudarla». Se sentaron en la galería de la pensión mientras la lluvia comenzaba a caer, primero como lágrimas esparcidas, después como llanto copioso que lavaba el polvo de las calles y de los corazones. ¿Será que aún existe bondad en este mundo confuso? Juan Ribeiro poseía una característica rara en aquel mundo de apariencias y mentiras. Observaba todo con atención. Durante los 6 años en que fue vecino de la propiedad, nunca había visto a Antonio por allí, ni una sola vez. «Es extraño», le dijo a Rosa mientras bebían café en la galería de la pensión. «Una propiedad de ese tamaño, y nunca vi al dueño». María de los Dolores apareció hace unos 2 años, siempre sola, siempre huyendo cuando alguien trataba de conversar. Rosa sentía una chispa de esperanza encendiéndose en el pecho. João tenía algo que a ella le faltaba, conocimiento local, y más importante, nadie lo temía como temían al coronel Firmino. Con una estrategia cuidadosamente planeada, João consiguió una copia de los documentos de María de los Dolores a través de un conocido que trabajaba en el registro. Después, montó en su caballo y partió en un viaje de 3 días hasta Ouro Preto, donde se guardaban los registros más antiguos y donde trabajaban los mejores conocedores de documentos de la región. Mientras él estaba ausente, Rosa pasaba los días caminando por las calles polvorientas de Mendana, observando la rutina simple del poblado. Las mujeres lavaban ropa en el arroyo, los hombres conversaban sobre el tiempo y las cosechas,
Los niños corrían descalzos entre las casas de adobe. Pero siempre que pasaba cerca de la propiedad de Antonio, sentía una opresión en el pecho. La casa permanecía cerrada. María de los Dolores salía apenas para comprar víveres, siempre cargando al bebé como un escudo. Al final de la primera semana de espera, Rosa recibió una carta de Juan. Las letras parecían danzar de emoción en el papel. Rosa, descubrí algo importante. Los documentos son falsos. Regresaré en 2 días con pruebas. Manténgase segura. Juan, ¿puede la verdad ser más poderosa que todas las mentiras del mundo? Juan regresó en una tarde de sol implacable, el caballo cubierto de sudor y polvo del camino. Traía consigo una carpeta de documentos y una sonrisa que Rosa no veía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo se veía la esperanza. Se sentaron en el mismo lugar de la galería donde habían conversado por primera vez. João abrió la carpeta con cuidado, como quien desvela un tesoro. «Rosa, prepárese», dijo él suavemente. Todo lo que María de los Dolores dijo fue mentira. Los documentos que ella había presentado eran falsificaciones groseras, según los especialistas de Ouro Preto. La tinta era más nueva que las fechas indicadas, el papel no correspondía al período alegado, y más importante, no había registro alguno de venta de la propiedad de Antonio a María de los Dolores. ¿Y el bebé?, Rosa preguntó, la voz temblando. «Prestado», Juan respondió con tristeza. «Una mujer del poblado vecino confirma que María de los Dolores le paga para poder cargar al niño cuando es necesario». Rosa sintió como si estuviera emergiendo de aguas profundas y turbias, finalmente pudiendo respirar. El aire entraba en sus pulmones limpio y puro, cargado del aroma de las flores del huerto de Antonio. «¿Pero por qué?», susurró. El coronel Firmino trató de comprar la propiedad de Antonio varias veces. Cuando su marido murió, vio la oportunidad perfecta. María de los Dolores es su sobrina, y él la usó para tratar de robar sus tierras. Juan mostró más documentos, cartas del coronel a compradores interesados, planos para dividir la propiedad en lotes menores, correspondencias que revelaban toda la conspiración. Rosa cerró los ojos y por primera vez en semanas sonrió. Una lágrima rodó por su rostro, pero esta vez era de alivio, no de dolor. La verdad, como el sol, siempre encuentra una forma de brillar a través de las nubes más oscuras. El juez Cándido Pereira era un hombre íntegro, una rareza en aquel mundo de favores y compadrazgos. Cuando João y Rosa llegaron a la sede distrital con todas las pruebas, los recibió con la seriedad que el caso merecía. «Esta es una situación grave», dijo el juez, estudiando los documentos falsos a través de sus lentes espesos. «Falsificación de escrituras, tentativa de estafa, conspiración. Voy a ordenar investigación inmediata». 2 días después, los oficiales de justicia se dirigieron a la propiedad. Rosa los acompañó, el corazón latiendo como tambor de fiesta junina. Cuando María de los Dolores vio la comitiva acercándose, su postura desafiante se desmoronó como castillo de arena. El bebé, como Juan había descubierto, fue devuelto a su verdadera madre esa misma tarde. María de los Dolores, confrontada con las pruebas irrefutables y la amenaza de prisión, se desplomó en lágrimas y confesiones. «Mi tío me prometió la mitad del dinero de la venta», sollozó, las manos temblando. «Dijo que era solo representar hasta que lográramos vender la tierra, que a nadie le importaría una viuda sin familia». El coronel Firmino Borges fue arrestado una semana después, acusado de falsificación de documentos y tentativa de estafa. Sus tierras fueron confiscadas para pago de multas, y María de los Dolores, perdonada por la intercesión de Rosa, fue a trabajar como costurera en una ciudad distante. Rosa finalmente pudo entrar en la casa que Antonio había construido en secreto. Las llaves temblaban en sus manos cuando giró la cerradura, escuchando el clic suave que abría la puerta a una nueva vida. A veces la justicia demora, pero cuando llega viene acompañada de una paz que vale todas las lágrimas derramadas. La casa era aún más bella por dentro de lo que Rosa había imaginado. Muebles de jacarandá, cortinas de lino blanquísimo, una estufa de hierro que irradiaba calor aún apagada. Pero fue en la pequeña capilla de lo alto de la colina que Rosa encontró el verdadero tesoro. Detrás del altar sencillo, escondido en una cavidad de la pared de piedra, había un baúl de madera tallada. Rosa lo abrió con manos temblando de emoción y encontró una carta con la letra familiar de Antonio, amarillenta por el tiempo
y perfumada con el aroma de las flores secas que él había guardado junto. Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, es porque partí antes de poder mostrarte nuestro sueño. Construí esta propiedad pensando en nuestros últimos años juntos, lejos del ruido de la ciudad, cerca de Dios y de la tierra. La capilla es para nosotros dos. Quiero ser enterrado aquí cuando llegue mi hora, al lado de quien será mi compañera por toda la eternidad. Rosa tuvo que pausar la lectura, las lágrimas empañando su visión. Continuó con la voz entrecortada. Las semillas guardadas en este baúl son de plantas medicinales raras que recolecté en mis viajes de comercio. Sé de tu don para curar con hierbas. Usa este conocimiento para ayudar a las personas y garantizar nuestra independencia. El dinero aquí guardado es nuestro futuro, mi amor. Perdóname por haber mantenido el secreto, pero quería sorprenderte cuando todo estuviera listo. En el baúl había aún monedas de oro suficientes para vivir con dignidad por muchos años, documentos que probaban legalmente la posesión de la tierra y pequeños sacos de semillas cuidadosamente etiquetados con instrucciones para siembra y uso medicinal. Rosa se sentó en el suelo de la capilla, rodeada por los tesoros dejados por Antonio, y lloró. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de comprensión, de un amor que ni siquiera la muerte había logrado destruir. Del lado de afuera, João esperaba respetuosamente, dándole el tiempo necesario para absorber todas las revelaciones. Cuando ella salió de la capilla, los ojos rojos pero el rostro en paz, él apenas sonrió y le extendió la mano. El amor verdadero no muere nunca, solo se transforma, como semilla que se vuelve árbol, como lágrima que se vuelve sonrisa. En los meses que siguieron, Rosa transformó la propiedad en una verdadera farmacia natural. Plantó las semillas de Antonio, siguiendo sus instrucciones detalladas, y pronto el terreno alrededor de la casa floreció con hierbas medicinales de todos los tipos. João la ayudaba en los trabajos más pesados, reconstruyendo cercas, plantando maíz y frijoles, cuidando el huerto que había producido abundantes frutas aquel año. Trabajaban en silencio armonioso, comunicándose a través de miradas y gestos que dispensaban palabras. Las personas de Mendana comenzaron a buscarla cuando la fama de sus remedios se extendió. Doña Aparecida llegó primero con dolores en las articulaciones. Después vino señor Manuel con problemas de digestión, luego la hija del herrero con una tos persistente. Rosa recibía a todos con paciencia infinita, preparando tés, ungüentos y tinturas en la cocina que se había transformado en un laboratorio de curación. Nunca cobraba dinero. Aceptaba gallinas, huevos, un saco de harina, un puñado de verduras. El intercambio era justo y mantenía viva la dignidad de todos. Por la tarde, cuando el trabajo terminaba, Rosa y João se sentaban en la galería de la casa, observando el atardecer pintar los cerros de dorado y carmesí. Conversaban sobre plantas, sobre las personas que venían a buscar ayuda, sobre los pequeños milagros diarios que presenciaban. Un día, Rosa se dio cuenta de que miraba a João no apenas como un amigo generoso, sino como un hombre que hacía que su corazón latiera más deprisa. Y cuando sorprendió en él la misma mirada, supo que el amor, como las plantas medicinales, puede brotar en los terrenos más improbables. La curación no viene apenas de las hierbas, sino del cariño con que son preparadas y de la esperanza con que son ofrecidas. Un año había pasado desde la muerte de Antonio, y Rosa decidió que era hora de cumplir su último pedido. Con la ayuda de João y de algunos hombres del poblado, trasladó los restos de su primer marido del cementerio de Diamantina a la pequeña capilla de la propiedad. La ceremonia fue sencilla y conmovedora. El padre de la iglesia de Mendana bendijo el nuevo sepulcro, y Rosa puso flores frescas del huerto sobre la lápida de piedra lisa. No había tristeza en aquel momento, apenas la sensación de deber cumplido y de paz finalmente alcanzada. Esa misma tarde, cuando todos los visitantes se habían marchado y el sol se ponía detrás de las montañas, João tomó coraje para expresar en palabras lo que sus ojos venían diciendo desde hacía meses. «Rosa», dijo él suavemente, tomando sus manos callosas por el trabajo, «trajiste luz a mi vida. ¿Será que puedo osar soñar con un futuro a tu lado?» Ella no respondió con palabras. Sus labios encontraron los de él en un beso suave, como brisa de atardecer, y ambos supieron que aquel era el sí más sincero que podrían dar. Se casaron 3 meses después,
en la misma capillita donde Antonio reposaba en paz. Rosa usó un vestido sencillo de algodón blanco, bordado por sus propias manos con flores del campo. João llevaba su mejor traje, pero lo que más brillaba en él era la sonrisa de felicidad genuina. La finca prosperó bajo el cuidado de la pareja. Criaron ganado lechero, expandieron la producción de quesos y mantuvieron la farmacia natural que se había vuelto famosa en toda la región. Rosa enseñó a João el secreto de las plantas medicinales, y él le mostró los misterios de la tierra y de los animales. Dos corazones heridos pueden curarse mutuamente, creando un amor aún más fuerte que el primero. 2 años después del matrimonio, la propiedad se había transformado en el centro de prosperidad y curación de toda la región. Personas venían de poblados distantes buscando los remedios de Rosa, y muchos acababan quedándose para comprar los quesos de João o las frutas del huerto revitalizado. Rosa descubrió que tenía habilidades más allá de la medicina natural. Organizaba a las mujeres de la región para tejer en conjunto, creando una cooperativa que vendía telas y bordados en las ciudades más grandes. João, por su parte, mejoró las técnicas de crianza del ganado y comenzó a proveer terneros seleccionados para ganaderos de otras regiones. La casa ganó nuevas habitaciones, un consultorio donde Rosa atendía a los enfermos, una quesería moderna donde João perfeccionaba sus recetas, un taller de costura donde las mujeres se reunían para trabajar y conversar. Lo que antes era una propiedad secreta se había convertido en el corazón pulsante de una comunidad. En las noches de luna llena, Rosa subía hasta la capilla donde Antonio descansaba y le contaba sobre los progresos de la finca. Hablaba de las curaciones que había logrado hacer, de los amigos que había ganado, del amor que había encontrado con João. Sentía que él aprobaba todo, que su bendición se cernía sobre aquel lugar como perfume de flores silvestres. João nunca había demostrado celos de la memoria de Antonio. Por el contrario, parecía comprender que el primer marido de Rosa formaba parte de la historia de ellos, y que honrar esa memoria hacía más precioso el amor actual. Una tarde de diciembre, mientras cosechaban naranjas en el huerto, Rosa sintió una ola de alegría pura. Miró alrededor, los árboles cargados de frutos, los campos verdecientes, João cantando una canción de trabajo, y comprendió que a veces la vida nos quita todo para darnos algo aún mejor. La gratitud es como semilla plantada en suelo fértil, siempre produce frutos dulces y abundantes. El tercer año de matrimonio trajo la lluvia más abundante que la región había visto en décadas. Los arroyos se desbordaron, los pastizales se pusieron verdísimos, y la finca alcanzó un nivel de prosperidad que superó todos los sueños. Rosa descubrió que estaba embarazada una mañana de septiembre, cuando el olor del café le causó náuseas por primera vez en la vida. João lloró cuando ella le contó la noticia, se arrodilló frente a ella y besó su vientre aún liso, susurrando oraciones de gratitud. Pasaron a recibir visitas de personas importantes. Médicos de Diamantina venían a aprender con Rosa sobre medicina natural. Comerciantes de Ouro Preto querían negociar exclusividad en la distribución de sus productos, pero ellos mantuvieron siempre los pies en la tierra y las puertas abiertas para los necesitados. El niño nació en una tarde de marzo, cuando las primeras flores del huerto florecían después del invierno. Era un varón fuerte y sano, de ojos oscuros como los de João y manos delicadas como las de Rosa. Le dieron el nombre de Antonio, en homenaje al hombre que había hecho todo posible. 2 años después llegó una niña, pequeñita pero despierta, que Rosa llamó Esperanza. La familia estaba completa, la finca próspera, y la comunidad alrededor floreciendo como jardín bien cuidado. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y la luna iluminaba los campos, Rosa y João se sentaban en la galería y observaban el mundo que habían construido juntos. La propiedad secreta de Antonio se había transformado en hogar abierto a todos, lugar de curación y abundancia. A veces Dios escribe nuestras historias con tinta invisible y solo conseguimos leer cuando miramos hacia atrás con ojos de gratitud. 10 años habían pasado desde la muerte de Antonio y Rosa, ahora con 50 años, era respetada como la gran curandera de toda la región montañosa. Sus hijos crecían sanos, Antonio ya con 7 años, ayudando al padre en el cuidado del ganado, y Esperanza, de 5,
siempre al lado de la madre aprendiendo los secretos de las plantas medicinales. Fue en una tarde de agosto, mientras organizaba los documentos antiguos de Antonio, que Rosa hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión del pasado. En el fondo del baúl de la capilla, encontró una carta que nunca había visto antes, escondida en un doblez secreto del forro. Con manos temblando de emoción, leyó las palabras que su primer marido había escrito poco antes de morir. Mi amada Rosa, si llegaste hasta aquí, es porque Dios quiso que supieras toda la verdad. Hace 3 meses descubrí que el coronel Firmino planeaba apropiarse de nuestras tierras después de mi muerte. Supe también que usaría a María de los Dolores, su sobrina, para eso. Por eso mantuve nuestra propiedad en secreto, no para esconder de ti, sino para protegerte de él. Perdóname por la conspiración necesaria, mi amor. Esta tierra es tu futuro, tu libertad, tu herencia verdadera. Rosa se sentó en el suelo de la capilla, la carta temblando en sus manos. Antonio sabía. Él había previsto todo, planeado su protección incluso más allá de la muerte. No había sido coincidencia que Juan apareciera justamente cuando ella más lo necesitaba. El ganadero vecino había sido buscado por Antonio meses antes de morir, pidiéndole que cuidara de Rosa si algo le pasara. Bajó corriendo hasta la casa, donde Juan trabajaba en el taller arreglando una rueda de carreta. Sin palabras le entregó la carta. Él leyó en silencio, después la miró con una sonrisa llena de ternura. ¿Sabías?, preguntó Rosa, la voz embargada por la emoción. Sabía que él me había buscado, Juan respondió suavemente. Pero conocí la propiedad por ti, Rosa, y me enamoré de ti, no por el pedido de un hombre muerto. En aquel momento, Rosa comprendió que había sido protegida y amada por 2 hombres extraordinarios, cada uno a su manera. Antonio, el amor de la juventud que había planeado su futuro. Juan, el amor de la madurez que había construido con ella una nueva vida. El amor verdadero trasciende la muerte y encuentra formas místicas de continuar protegiendo a quienes amamos. 15 años habían pasado desde aquella tarde cuando Rosa descubrió la verdad completa sobre la herencia de Antonio. La finca se había convertido en una pequeña ciudad próspera, con escuela, capilla ampliada y un hospital natural donde personas venían de todo el estado a buscar curación. Sus hijos crecieron fuertes y sabios. Antonio, ahora con 22 años, había estudiado agricultura moderna y traído técnicas innovadoras para la crianza de ganado. Esperanza, a los 20, se había convertido en una curandera aún más hábil que la madre, con manos que parecían bendecidas por los ángeles. Rosa, a los 55 años, había encontrado la paz plena. Sus cabellos grisáceos brillaban como plata al sol, y sus ojos guardaban la sabiduría de quien vivió pérdidas profundas y alegrías inmensas. Juan, su compañero de 2 décadas, había envejecido a su lado con la misma dignidad, el amor entre ellos madurando como vino fino. En una tarde dorada de octubre, mientras observaban a los nietos jugar en el huerto, Esperanza se había casado con un médico de la capital y Antonio con una maestra de la región. Rosa subió hasta la capilla para su conversación diaria con el primer marido. «Antonio», susurró, acariciando la lápida cubierta de flores frescas, «gracias por todo, por haberme protegido, por haberme dejado esta tierra bendita, por haber puesto a Juan en mi camino. Sé que estás en paz, como yo finalmente estoy». El viento sopló suavemente entre los árboles, llevando el perfume de las flores del huerto y el sonido distante de las risas de los niños. Rosa sonrió, sintiendo que recibía una respuesta silenciosa pero clara. Bajó la colina de la mano de Juan, que la había esperado pacientemente, como siempre había hecho. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de rosa y dorado, y la propiedad que un día fue secreta, ahora albergaba 3 generaciones de amor, trabajo y esperanza. Esa noche, Rosa escribió en su diario las palabras que resumían su jornada. A veces perdemos todo para descubrir que en verdad ganamos una vida entera. El amor no muere nunca, solo cambia de forma, como agua que se vuelve nube, como semilla que se vuelve árbol. Fui bendecida con 2 grandes amores y una tierra que me enseñó el verdadero significado de la palabra hogar.